maneja realmente en base a rating o en base a aplausos. Bienvenida, Sabrina. Buenos días, Álvaro, Lisbeica y también a tu audiencia. Mira, la comparecencia del ministro de la Presidencia y en general las prioridades que han quedado al descubierto en este presupuesto general del Estado son una vergüenza, porque estamos escuchando hace meses un discurso de austeridad que no es real, no es real. La defensa de la villa diplomática, de nuevas remodelaciones en el Palacio de las Garzas, la utilización de la publicidad del Estado como forma de premio y de castigo a medios de comunicación, que en este gobierno se ha llevado a un extremo porque no es una situación nueva, Álvaro, pero en este gobierno tenemos además, y lo hemos hablado en otras ocasiones tú y yo, un ejército, por así decirlo, una granja de cuentas digitales que también reciben por debajo de la mesa presuntamente dinero de parte del gobierno central para atacar a las voces críticas, a los periodistas críticos. A mí me han hecho una cantidad de campañas y uno puede identificar cuál es la narrativa y de dónde viene. Entonces, cuando hablan de austeridad, y están gastando esta cantidad de millones en publicidad estatal, ¿de qué estamos hablando? O sea, cuando tienes un ministro de la Presidencia que está justificando la remodelación de una villa diplomática y que habla de que hay ahorros, no hay ningún ahorro. Ellos hablan de que están eliminando botellas, pero cuando tú miras las cifras de la planilla estatal, te das cuenta que eso es falso, rotundamente falso. La planilla estatal no ha hecho sino crecer. Uno de los ministerios donde más ha crecido, paradójicamente, es el Ministerio de Educación, que tiene en su presupuesto una bajísima ejecución en el área de inversión, pero en el área de funcionamiento y planilla mucho más alto. Y no son maestros. Cuando tú miras la planilla estatal en que ha crecido, no son maestros o policías, son administrativos. O sea que podemos presumir que esa maquinaria clientelista de la que tanto hablan se sigue alimentando desde el Estado. Yo le veo tantas deficiencias a este presupuesto que no me extrañaría que fuera devuelto, porque cuando tú te das cuenta que se está justificando gastos como el de la villa diplomática, como la publicidad estatal, mientras le está recortando a instituciones como el ITSE, mientras tienes el área de salud completamente, sin inversión en lo más básico, pues no hay manera de justificarlo. Definitivamente que no hay manera de justificarlo. Un ICSE, que es una institución modelo y que está produciendo, nos está insertando en el mercado laboral a 8 de cada 10 egresados de esa institución, y le cortamos el presupuesto al 30%, mientras nos sobra el dinero para remodelar Villa Diplomática, para remodelar Presidencia, cuando allí pudiéramos tomar esos 16 millones de dólares prácticamente. Oye, esto va para el ICSE, porque el ICSE necesita apoyo, necesita crecer. Necesitamos, ojalá pudieran no tener 5,000 estudiantes, tener 10,000 o más para seguir generando una mano de obra calificada, técnicos de primer nivel, para todas esas grandes inversiones que se supone van a venir de todos estos viajes que está realizando el presidente a Panamá, porque estamos de Panamá a otros países, porque estamos hablando de que van a venir empresas, pero yo no sé si estamos capacitando al recurso humano para ponerlo a trabajar en esas empresas que supuestamente van a venir luego de estos 15 viajes que ha realizado el presidente de la República, Sabrina. Sí, y la otra pieza que no está funcionando es la institución que debería estar controlando el uso correcto y de acuerdo a la ley de los recursos de todos, que es la Contraloría. Y ese es mi tema esta semana, porque el Contralor dio una entrevista en la que dijo
que estaría pagándole, ejecutando el contrato a Hombres de Blanco, una empresa que ya acumula 20 millones de dólares en lo que ha cobrado el Estado, a pesar de no tener un refrendo. Lo llamativo es que la semana pasada la Contraloría había circulado una nota recordando que hay que cumplir la ley, o sea, que la ley de contrataciones públicas exige ese refrendo para que un contrato pueda ser pagado. Entonces, no solamente se contradice, sino que sienta un precedente de impunidad muy, muy grave, que puede ser que haya pasado desapercibido, pero por eso es que esta semana yo reviso de qué manera el Contralor está o no cumpliendo con sus funciones, y me encuentro con que más que Contralor parece un ministro más del engranaje, defendiendo los gastos en lugar de estar controlándolos. Y bueno, recuerdo que viajó como empresario a Brasil, recuerdo su papel el 1 de julio, y al final vamos a seguir con los búnkers privados que te vi esta semana con el diario La Prensa en la Asamblea, las planillas abultadas en la Asamblea, los contratos a empresas como Hombres de Blanco, o la empresa que va a ser la Villa Diplomática y el Hospital de Mascotas, y la Contraloría, bien, gracias. Entonces, hay que prestar atención al papel que tiene que jugar esta institución, que debe ser, según la Constitución, una institución independiente. No es parte del órgano ejecutivo, ni puede salir en televisión justificando los gastos del órgano ejecutivo. Ese no es su papel. Nosotros ya tuvimos a Gerardo Solís. Vamos a ver el video de tu columna del día de hoy en el diario La Prensa, y luego desmenuzamos un poco más cada detalle de lo que se plantea aquí en torno a el Contralor. La Contraloría existe para fiscalizar el uso de los dineros públicos, pero Anel Bolo Flores parece no haberse enterado. Entre el viaje a Brasil como empresario bananero y azucarero, con familiares incluidos y fondos del Estado, la exposición mediática como si fuera un ministro más y su rol de operador político en la Asamblea, se le olvida el único sombrero que le corresponde, el de Contralor General. La letra constitucional no debería dejar lugar a interpretaciones. Fiscalizar y regular mediante el control previo o posterior todos los actos de manejo de fondos y bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección, según lo establecido en la ley. Pero esta semana Flores confesó que violaría la ley de contrataciones públicas, justo después de difundir una nota exigiendo su cumplimiento. Autorizó el pago a la empresa Hombres de Blanco, pese a no tener refrendo previo. No es la actuación que más escándalo ha generado, pero sí una de las más graves por el precedente de impunidad que establece. Flores tampoco se preocupa por la congruencia. Al interponer demandas contra la extensión del contrato de Panama Ports, la ausencia de refrendo del entonces Contralor Solís, que pasa sospechosamente agachado, fue uno de sus argumentos. Hoy, en circunstancias similares, mira para otro lado. La ley se cumple solo cuando le conviene. Su rol de operador político le quitó toda autoridad moral como fiscalizador. Tras buscar votos el 1 de julio para la candidata oficialista y luego amenazar a quienes lo denunciaron con sacar dossiers, ¿alguien esperaba que vigilara a los diputados? Por supuesto que no. Robinson Pineda y muchos otros seguirán con planillas abultadas y privilegios como búnkers privados. Todo quedó en unos relojes biométricos que paradójicamente parecen haber suspendido en el tiempo las investigaciones. Flores prometió 500 auditorías, pero en su informe semestral la cifra se redujo a menos de la mitad. El Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas, que las requieren para hacer su trabajo, recibieron muchas menos. Parece que la matemática, así como las leyes, son relativas cuando se trata del hombre de los muchos sombreros. Ahora dice que no quiere meter a nadie preso, sino recuperar el dinero. La Constitución no lo faculta a lo primero, y para lo segundo necesita que las bombas mediáticas
práctica se conviertan en auditorías sólidas. De eso hay poco. Sin ningún pudor, el presidente lo presentó como su amigo y nunca han guardado ni las apariencias. En teoría, la Contraloría es un organismo estatal independiente, pero en la práctica se comporta como parte del engranaje que debería estar fiscalizando. Después de la vergonzosa gestión de Gerardo Solís, parecía difícil caer más bajo, pero Flores está acumulando méritos para profundizar el hueco. Su gestión no tiene ni un año y ya se ha puesto todos los sombreros, menos el que le corresponde. ¿Cuál es la verdadera función de un contralor, Sabrina? Fiscalizar el uso de los dineros de todos. Entonces, en este momento el Contralor debería estar fiscalizando, por ejemplo, aquellos gastos del gobierno que a ojos de la ciudadanía parecen superfluos, innecesarios, la Villa Diplomática, por ejemplo, las remodelaciones en el Palacio de las Garzas, etcétera, etcétera. Pero cuando lo escuchamos, él no suena como un contralor, suena como parte del gabinete. Y eso va en contra de la función que le ha sido establecida por Constitución. Y por eso digo que nos quedamos sin una pata y sin una pata fundamental. Ok, no se está fiscalizando. En el gobierno pasado vimos a un Gerardo Solís que se convirtió en un defensor de todo lo que hacía la administración Cortizo. Jamás lo vimos señalar, denunciar absolutamente nada. Al contrario, se la pasó justificando cada acción del gobierno del presidente Cortizo y cerró su último capítulo de la temporada Solís con todo este escándalo de los equilibrios contractuales con la licenciada Odila Castillo, que salió por todas partes esa información. Estamos en algo similar, no tenemos realmente contralor que fiscalice. Yo no lo he visto fiscalizar, por eso digo en mi columna que se ha puesto todos los sombreros menos el sombrero de fiscalizador. El 1 de julio se puso el sombrero de operador político. No sé si lo recuerdas, junto a Ventura Vega, Ricky Fábrega, buscando votos para la candidata oficialista. Cuando los diputados que lo vieron en estas funciones ajenas a lo que debe ser el Contralor General de la República, cuando lo denuncian, él amenaza con sacar dossiers, cosa que a mí me recordó muchísimo a un expresidente que está en Colombia. Nunca lo hizo. Entonces, ¿con qué moral, con qué autoridad él va a decirnos que va a fiscalizar las planillas de la Asamblea? No sé si recuerdas el show que hizo. Montó tremendo show mediático, le dijo batallonera a Ana Castañeda, o sea, insultos para todo el mundo. Y esta semana lo escuché en TVN con Castalia Pascual diciendo, bueno, lo que pasa es que yo no quiero meter a nadie preso, yo quiero recuperar el dinero. Y estoy ayudando al presidente de la Asamblea con un reloj biométrico. ¿En qué quedó todo, todo ese show que hizo? Maritrini Sea, en el diario La Estrella de Panamá, ha venido siguiendo qué tan reales son esas bombas mediáticas del Contralor Flores, y básicamente hizo un artículo que se llama Las matemáticas inexactas de la Contraloría, que inspiró parte de mi columna, porque él en una entrevista con ella habló de 500 auditorías, pero después en su informe semestral la cifra se redujo a menos de la mitad, y cuando uno va al Ministerio Público y al Tribunal de Cuentas a ver cuántas recibieron, fueron muchísimas menos. Entonces, para recuperar los dineros, esas auditorías tienen que llegar al Tribunal de Cuentas. Entonces, una cosa es lo que dice y otra realmente lo que está haciendo. Pero para empezar, él no tiene por qué estar buscando votos. Esa no es su función. Su función es fiscalizar los dineros, el uso de los dineros y bienes públicos en este momento. Y lo que a mí me resultó más
escandaloso, aunque creo que pasó inadvertido y por eso quise resaltarlo, es que en la entrevista, también con Castalia Pascual, dijo, como si fuera normal, que él tenía que pagarle a hombres de blanco, que era muy fácil criticar, pero muy difícil gobernar. Él no ha entendido que él no está para gobernar, él está para fiscalizar. Y que una semana antes había hecho circular un memo, muy curioso por cierto, recordando que la ley hay que cumplirla. Y una semana después está él mismo incumpliendo la ley. Porque ese contrato de hombres de blanco no tenía refrendo y aún así, pues se pagó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? También recuerdo que todavía hasta el día de hoy, Álvaro, ningún periodista le ha preguntado ni a él ni al presidente qué hacía Bolo Flores y sus familiares en un viaje oficial a Brasil. No sé si tú has escuchado una explicación. Hasta el momento ninguna al respecto. Entonces, eso es importantísimo y por eso yo hablo de que se ha puesto todos los sombreros, o sea, ahí se puso el sombrero de empresario, obviamente con un privilegio increíble al sentarse al lado del presidente, cuando del lado de Brasil ahí no estaba el contralor de Brasil. O sea, ¿qué hace un contralor en un viaje que él tendría que fiscalizar los fondos que se utilizaron en ese viaje? ¿Viajó como contralor o viajó como empresario? El 1 de julio, ¿estaba como contralor o estaba como operador político? Cuando sale hablando en televisión defendiendo el gobierno, ¿es un ministro o es un contralor? Entonces, apenas en enero él va a cumplir un año en su gestión y fiscalización a lo que está haciendo este gobierno. Yo no he visto, pues no he visto no he visto nada. No he visto nada. Sabemos que presentó las demandas a la extensión del contrato de Panama Ports. No ha sido el primero que las ha presentado. Es muy probable que la Corte tumbe esa extensión del contrato. Pero ahí, en esa demanda, habla precisamente de que no recibieron el refrendo de Solís, que también es una manera de cubrir a Solís, pero eso es otra historia y otro argumento legal. Pero entonces ese mismo argumento le debió haber servido para decirle a la empresa, hombres de blanco, no señores, ustedes no tenían refrendo. ¿Cuántas has visto si se han presentado querellas contra Gerardo Solís por parte de la actual administración? Pregunto. No, yo también lo pongo ahí. Por eso digo que Solís está pasando sospechosamente agachado. Cuando Anel Bolo Flores hace la primera conferencia sobre el tema de Panama Ports, que coincide con la llegada del secretario de Defensa de Estados Unidos a Panamá, Pete Hegseth, de alguna manera como que salva o le tira la toalla a Gerardo Solís. En otros escándalos, como el escándalo del IFARU, el escándalo de la AIG, yo sigo viendo que los peces gordos del pasado gobierno, pues, no los veo los peces chicos. Así que yo no sé si hay un pacto con él, no sé si eso va a salir después, pero debería rendir cuentas. Así como José Gabriel Carrizo, que lo vimos esta semana, esquivando las cámaras de televisión y no contestando, después de que era casi que la estrella de todos los programas políticos y se la pasaba hablando. Al Contralor lo nombra la Asamblea Nacional, entre comillas, cada 5 años. Y entra en funcionamiento en enero del año siguiente de que toma posesión el presidente de la República. El Contralor no es un empleado del órgano ejecutivo. El Contralor no es un empleado de la Asamblea Nacional tampoco. Simple y sencillamente, constitucionalmente es designado por la Asamblea en base a personas que se postulan como aspirantes a ocupar ese cargo. Desde que la Asamblea lo designa o lo nombra o lo aprueba, él queda como una figura
totalmente independiente, con autonomía de vuelo, precisamente para lo que tú muy bien has reiterado, fiscalizar los recursos del Estado que son manejados por los tres órganos: el órgano legislativo, el órgano ejecutivo y el órgano judicial. No puede ser que tengamos la figura del Contralor, sea Flores, Solís, Widen, que en paz descanse, Carles, los que han sido Contralor, Chembarría y demás, agarrado de la mano de uno de los poderes del Estado, de uno de los órganos del Estado. Y en el pasado vimos a un Solís que prácticamente parecía ministro, prácticamente parecía diputado, porque era más defensor de la Asamblea que los diputados y más defensor del Ejecutivo que los ministros. Sí, y ahora estamos viendo lo mismo, Álvaro. Por eso digo, ojo que está acumulando méritos para superar a Solís, porque nosotros pensábamos como país que no podíamos caer más bajo después de Gerardo Solís. Pero lo que hemos visto hasta ahora del Contralor demuestra poquísimo apego a su rol constitucional en sus declaraciones. ¿Y ya sabemos por qué renunció el subcontralor? No sabemos. No sabemos. Ese es otro gran misterio. ¿Y quién va a ocupar ese cargo? Me imagino que la Asamblea tiene que designarlo, porque esa es una designación de la Asamblea Nacional. Así es. Así es. Bueno, vamos a esperar. ¿Y qué me dices del fallo de la Corte de ayer, donde declara inconstitucional a estas alturas la lista nacional cerrada para elegir a diputados del Parlacén? O sea, esto en pocas palabras significa que los miembros del Parlacén, a partir del próximo periodo electoral, tienen que ir a elecciones, así como van los alcaldes, representantes y diputados y presidentes de la República. Cuéntame un poco de esto. Mira, para empezar, Panamá no debería ser miembro del Parlacén. Y hay expertos en derecho internacional como Alonso Illueca que han explicado la manera en que Panamá puede salirse del Parlacén. Y lo otro es que la Corte suele fallar siempre tarde, porque ya tenemos a los diputados del Parlacén que tenemos. Esperaría que ojalá para las próximas elecciones Panamá busque la manera de estar fuera del Parlacén, pero yo ya he perdido esperanza. Pero por lo menos con este fallo vamos a poder quitarle a Benicio, sí, y a Pancho Alemán y a los presidentes de los partidos la decisión de quién mandan o quién no mandan, prácticamente, porque es una decisión de ellos, a el Parlamento Centroamericano. Es positivo, definitivamente es positivo, es tardío, pero uno aspira a que si vamos a establecer las prioridades como país y a que si vamos a entender qué es lo que aporta o no aporta el Parlamento Centroamericano, pues que Panamá esté fuera de él. Bueno, vamos a ver, porque tengo entendido que El Salvador estaba en este momento gestionando la posible salida de ellos del Parlamento Centroamericano, que a la final es, si tú abres la línea telefónica en este momento o sales a la calle a hacer un sondeo para preguntar un logro que haya beneficiado a la población panameña emanado del Parlacén, la gente se quedaría pensando y no te va a dar una respuesta. Totalmente, porque es que no hay una respuesta, no hay una respuesta. Un organismo como un Parlamento Centroamericano tendría que ser el techo de una casa o de una estructura sólida que sea la integración de Centroamérica. Como lo es, por ejemplo, en la Unión Europea, que hay un Parlamento de la Unión Europea. Pero ¿Centroamérica acaso está integrada? Entonces tenemos un organismo legislativo como si Centroamérica fuera una región que está integrada. Hay varios países que ya no pertenecen al Parlacén. Entonces se ha convertido simplemente en una institución que da inmunidad a aquellos
políticos o expresidentes o ex vicepresidentes que la requieren o la buscan. Y es lo que hemos visto y hemos visto durante sucesivos gobiernos, la promesa de salirnos del Parlacén y luego cuando llega el turno de que lo van a necesitar, pues lo utilizan. Uh-huh. Bueno, definitivamente. Bueno, y todavía está pendiente, creo que la ratificación de Cortizo y Carrizo en el Parlacén. Está pendiente. Eso no se ha dado todavía. No se ha dado. Y eso los protege de cualquier investigación. Si se da, o sea, los tendrían que ser investigados como diputados. Tendrían esa protección, por así decirla. Uh-huh. Que es lo que siempre utilizó Ricardo Martinelli y después de decir lo contrario también utilizó Juan Carlos Varela, etcétera, etcétera. En eso se ha convertido el Parlacén, como lo dijo Martinelli hace muchos años en una cueva de ladrones. ¿Y sabes qué va a pasar a partir del 2029 cuando sean electos por voto popular? Van a querer ganar lo mismo que gana un diputado de la República, $7,000, más todos los beneficios que tienen, porque dicen, fuimos a la cancha igual que los otros. Claro, así que también tienes un caramelo envenenado. Vamos a ver qué pasa con ese fallo, pero al final yo creo que el problema de fondo del Parlacén es otro. Es que no cumple la función que debería estar cumpliendo y cumple otra función que tiene que ver más con países donde la ley no alcanza a los poderosos, Álvaro. Y esta semana, ya para cerrar, vimos la conducta de 2 ministros de Estado que me llamaron poderosamente la atención. Fran Ábrego, cuando a un periodista genuinamente preocupado de la provincia de Colón le preguntaba por el incremento de los homicidios en esa región del país, él le dice, hermano, me estás atrasando. Y por otro lado, a una ministra de Educación, a la que le preguntan por aquellos docentes que de una u otra manera la contradicen, y ella, a través de una expresión un poco hasta vulgar, dice o le responde a los dueños de este podcast, es que son unos idiotas de no entender el papel que están desarrollando como docentes. O sea, ¿por qué utilizar estos términos antisonantes, despectivos, hasta vulgares contra los docentes, por parte de no cualquier ministra, la ministra de Educación? Mira, Álvaro, yo creo que hablando de entender los roles, y ya que hablábamos de cuál es el rol del Contralor General de la República, tendríamos que recordar cuál es el rol del presidente o de los ministros o de cualquier funcionario público, y es servirle a los ciudadanos. Entonces, cuando tú ves este tipo de respuestas, te das cuenta que el poder se le subió a la cabeza y que nuevamente, porque en el caso de la ministra Molinar no es su primer término como ministra, no han entendido ninguna de sus funciones. Ella se debe a los ciudadanos, incluso se debe a los maestros a los que calificó de idiotas. Entonces, ¿quién no está entendiendo su rol? Pregunto yo. Uno tiene que tratar a todo el mundo con respeto, a todos los ciudadanos con respeto. Ellos están allí, el poder es limitado y la función de ellos es servirle a la sociedad y servirle a los ciudadanos. Y si hay una queja en términos de educación, que las hay muchísimas, o en términos de seguridad, pues ellos deberían estar revisando su propio desempeño y no el desempeño de quien hace las preguntas o de quien pone o de quien hace un cuestionamiento. Esa es digamos que eso es lo que está faltando. Tú ves la absoluta falta de humildad de nuestros servidores públicos, de este gobierno, y te preguntas, tan rápido están aislados, tan rápido se les ha subido el poder a la cabeza,
y probablemente porque cada vez hay menos contrapesos. Tienes a un órgano judicial que en la mayoría de las ocasiones, eso lo trataba yo hace 2 semanas, está fallando, digamos, a conveniencia del órgano ejecutivo, y tienes a un órgano legislativo que, salvo algunas excepciones, se va, digamos, también acomodando. Tienes muy pocos contrapesos y ocurre lo mismo con la Contraloría General, que debería estar fiscalizando cómo se están usando los dineros de todos, en lugar de estar viajando o actuando como operador político. Muy bien. Bueno, gracias Sabrina por estar con nosotros.